Hola hermanos, soy Pastor Luis Medrano y hoy vamos a enfocar nuestra atención estudiando uno de los grupos religiosos que más impactó la vida y ministerio de Jesucristo. Vamos a tomar una vista más cercana al grupo que se llamaba los saduceos. El nombre saduceo viene del tiempo de los reyes, el tiempo del rey David, el rey Salomón. En ese tiempo tenían un sumo sacerdote que se llamaba Zadok. De ahí viene el nombre de los saduceos. En hebreo se dice Sadukim, de Zadok, que significa el justo. Entonces, los saduceos se creían los justos. Ese es el grupo religioso que impactó la vida y ministerio de Jesucristo. Y tenemos que ver, hermanos, que la información que tenemos de ellos es muy poco, porque ninguna de sus escrituras o estudios sobrevivieron. La única información que tenemos para conocerlos viene del histórico Josefo, un filósofo que se llama Filo, los dos siendo judíos, las escrituras del Mar Muerto, muchas de las enseñanzas de los rabbis de ese tiempo y obviamente el Nuevo Testamento. De esa información sabemos esto, que el grupo de saduceos era el grupo aristocrático. Eso quiere decir, ellos eran los ricos. Ellos tenían dinero y poder y eran muy pocos. Donde los fariseos eran grandes, eran muchos, los saduceos eran pocos. Pero porque tenían dinero, tenían mucho poder, influencia y control. Ellos gobernaban dentro del Sanedrín como el corte supremo de los judíos. La mayor parte de todos los sumos sacerdotes, como en el tiempo de Jesús, Ananías, eran saduceos. Y también controlaban todo lo que sucedía en la institución de educación mayor de los judíos, el templo. Entonces, eran pocos, se creían justos, eran ricos y controlaban el Sanedrín y el templo. Eso es muy importante. Cuando Roma vino y conquistó los judíos, la área de los judíos, fueron los saduceos, en un esfuerzo para mantener su tierra y su dinero, sus finanzas, hablaron con Roma y como traidores, trataron de hacer un acuerdo con Roma y dijeron esto: Roma, si ustedes nos dan el privilegio, si nos ayudas a mantener poder y control en el Sanedrín, si nos das fuerza y autoridad político, entonces vamos a usar ese poder para ayudarle a ustedes. Vamos a usar ese poder para mantener todo en paz, tranquilo. Si hay un levantamiento político, te vamos a avisar o lo vamos a pagar. No vamos a dejar que haya caos o algo fuera de control. Roma dijo: está bien, mientras ustedes mantienen todo en paz, te dejamos mantener tu poder y control. Y por eso, hermanos, el enfoque mayor de los saduceos no eran las cosas de Dios, era mantener poder y control. Vemos evidencia de eso en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 48. El sumo sacerdote, hablando de Jesucristo, dice esto: si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Hermanos, el enfoque de los saduceos no era religión, no era la vida de fe, era mantener poder, control, y se enfocaban más en asuntos sociales, políticos y manteniendo control sobre la gente de Dios. Ellos mismos, aunque se consideraban religiosos, no era una religión fiel. Casi todo se trataba con los rituales del templo, pero hermanos, no tenían nada de significado. No había nada verdadero en su fe. Todo era un facade.
Era una mentira para controlar la gente. Entonces, hermanos, quiero que entiendan. Los saduceos usaban la religión para controlar a la gente y mantener su control. Eran el grupo liberal y su teología era liberal. Ellos solo aceptaban el Torah, que es los 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y es mi opinión, pero el único razón por qué dijeron: no queremos nada con comentarios, no aceptamos los profetas, no queremos nada de los libros poéticos, solo esos 5 libros. El razón era porque ellos podían decir: esos libros son de antigüedad, son irrelevantes, no tienen propósito hoy en día, y son libros que nadie entiende, son libros imprecisos. ¿Quién entiende literalmente qué significan? Fueron escritos tanto tiempo pasado que nadie sabe su significado. Y les gustaba tener esa vista porque les dio la oportunidad de tener sus propias interpretaciones. Y eso era el enfoque. En lugar de buscar qué dice la Biblia sobre el hombre sujetándose a Dios, ellos vieron las escrituras como cómo es que Dios te ama a ti, qué es la libertad que te da para hacer lo que quieres. Y porque fueron muy liberal en sus interpretaciones. Y cuando digo eso, hermano, lo que estoy diciendo es esto. Ellos decían: la palabra de Dios solo es la palabra de Dios cuando tú lo lees, lo interpretas como tú quieres y lo aplicas a tu vida. Entonces, no dejes que nadie te diga lo que dice, tú lo tienes que interpretar para ti mismo. No dejes que otros te digan que la palabra de Dios te debe de detener. Si tú sientes algo que quieres hacer, hágalo, porque solo eres responsable al Señor. Y eso es conectado con tu interpretación de la Escritura. Entonces, hermanos, pueden imaginar que la gente en sus propias interpretaciones tomaron mucha libertad para hacer lo que querían. Saduceos no creían en lo sobrenatural. Eso quiere decir que no creían en ángeles, no creían en el cielo, no creían en milagros, no creían en la resurrección. Miren, hermanos, no creían en todo lo que es bíblico. Entonces, otra vez lo voy a decir, aunque era un grupo religioso, su religión era falsa. Solo usaban la religión para masquear su deseo para poder y control. Y hermanos, la razón por qué le llamo esto a su atención es porque está pasando ahorita mismo. Hay muchos saduceos modernos. Son los mismos que usan la escritura para para dar argumentos contra doctrinas. Son personas que no están interesados en las escrituras, solo los usan para causar caos o división en la iglesia. Hay gente que son muy liberal y dicen: mira, no dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. El único que sabe que es la palabra de Dios eres tú. Tú eres el centro de toda teología. Entonces, en lugar de decir: debes de ver lo que Dios quiere de ti, debes de enfocarte en lo que tú quieres de Dios. Y ahí están todos estos pastores predicando prosperidad, que Dios murió para que sean sanos y ricos y que tengan influencia. No, hermanos. Cristo no murió para que tengas prosperidad, para pagar todos tus biles. No, Cristo murió para pagar, no tus biles, pero por tus pecados. Cristo murió para que tengas vida eterna con Él en el cielo. Cristo murió para mostrar su amor con nosotros en sacrificio. Pero los saduceos modernos de hoy se enfocan en dinero, en prosperidad, en abundancia, vivir tu mejor vida ahora, dicen. Y con eso tenemos que tener cuidado. Y uno pregunta, pues, ¿por qué fueron así? Pues si han visto mi otro video, fueron muy afectados por la cultura de los griegos. Acuérdense, la cultura de los griegos trajo filosofía, ciencia,
tenía lógica, tenía varios aspectos donde el hombre es el centro de todo. Entonces, los saduceos adoptaron esa manera de pensar. Entonces, esto es lo que quiero que sepas de los saduceos. Eran un grupo muy pequeño. No estaban buscando crecer porque lo que querían era poder y control y no querían compartir poder y control. Entonces les beneficiaba ser un grupo pequeño. Estaban en contra de los fariseos. Los fariseos estaban muy entregados al estudio, la interpretación y aplicación de la escritura. Los saduceos no. Ellos estaban más interesados en sus propias interpretaciones y buscar su mejor vida hoy en día. Y para ellos, cuando ellos estudiaban las escrituras, porque sí hablaban de las escrituras, pero la forma que un saduceo usaba la escritura, decían esto: voy a leer un texto, pero para entender el texto voy a usar razón humana, pensamientos modernos y la lógica de los griegos. Con esa herramienta voy a entender las escrituras. Entonces, en lugar de las escrituras informando su experiencia y vida, usaron su experiencia y vida para interpretar las escrituras. Eso es erróneo. Así no debe de ser. Y por esa razón los saduceos decían: las escrituras no puedes confiar en ellas. Están llenas de contradicciones, llenos de errores. No puedes confiar en las escrituras. Y si vas a interpretar la escritura, debes de interpretarlo con tus propias experiencias y cómo te sientes, tus emociones. Totalmente mal. Y hermanos, vamos a ver que este grupo era muy peligroso en la forma que usaban las escrituras, porque hacían mucho daño. Te voy a invitar y te quiero enseñar un ejemplo. Abre tu Biblia a Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, empezando en versículo 18. Aquí vamos a ver Jesucristo enfrentando los saduceos. Y mira la deshonestidad de los saduceos y mira cómo Jesús responde a ellos. Porque yo creo, hermanos, que hoy vivimos un día donde hay muchos saduceos modernos y también son deshonestos. Y debemos de responder como Jesucristo respondió. ¿Están listos? Vamos a Marcos capítulo 12, versículo 18. Dice esto: entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriera y dejara esposa, pero no dejara hijos, que su hermano se casa con ella. Hermanos, aquí los saduceos están dándole una pregunta a Jesucristo, no porque tienen duda, porque quieren mostrarle a la gente que está escuchando que Jesucristo es falso y que las escrituras no tienen valor. Y son burladores. No están buscando respuestas, quieren hacer daño. Y aunque ellos no creen en la resurrección, usan la resurrección para tratar de confundir a Jesús. Pero hermanos, eso no va a pasar. Lo que vas a ver aquí, hermanos, es lo que hacen muchos teólogos modernos hoy en día. Por ejemplo, aquí dice que empezando en versículo 20, hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera, y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, hermanos, acuérdense, no creen en la resurrección, pero dicen, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Es una pregunta absurda.
difícil. Y la gente que está escuchando está, wow, tiene razón, eso es muy difícil. No, es ridículo. Porque hermanos, ¿cuándo va a pasar eso? ¿Quién aquí conoce una mujer que se casó con 7 hermanos y no dejó niño? No, eso no pasa, pero lo quieren usar como un ejemplo ridículo, absurdo, para tratar de menospreciar la escritura y la doctrina de la resurrección. Y mira cómo responde Jesucristo, porque Él reconoce, Él escucha la voz del diablo dentro de estos saduceos y dice, entonces respondió Jesús y les dijo en versículo 24, no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Ignoráis, no entiendes las escrituras y no conoces el poder de Dios. Hermanos, muchos modernos saduceos, gente religioso que no cree en las escrituras, no conocen las escrituras y no saben el poder de Dios, porque nada es imposible para el Señor. Pero lo que Jesucristo está diciendo aquí es que están mal usando y mal interpretando la escritura. Eso es lo que hacen saduceos. Abusan de las escrituras y te dan argumentos y debates absurdos para que te sientes mal y no confíes en las escrituras. Hermano, los saduceos decían, hay tantos errores y conflictos y contradicciones en la Biblia que no puedes confiar en ellos. Ese es un ejemplo de los saduceos tratando de convencer a la gente que Jesucristo no sabe lo que está diciendo y las escrituras no puedes confiar en ellos. Pero otra vez Jesucristo les dice, no, ustedes no conocen las escrituras y los reta, les da ese reto ahí mismo. Dice, ustedes son ignorantes enfrente de la gente, avergonzándolos para que todo el mundo sepa. Y mira, si brincamos al versículo 27, mira cómo termina lo que dice Jesucristo. Dice, así que vosotros, Dios dice, así que vosotros mucho erráis. Le dice a los saduceos, ustedes son los que tienen error. No te vamos a dar atención. Hermanos, vivimos en un mundo ahorita. Yo sé que están viendo muchas cosas políticas. Estamos hablando de aborto, de matrimonios, de homosexuales. Hay muchos asuntos de finanzas, la economía, y asuntos de racismo. Y la iglesia debe de responder, debe de traer luz a la oscuridad. Pero lo que estamos viendo dentro de la iglesia es que hay muchos fariseos y saduceos modernos y no están trayendo luz, están confundiendo la gente. Por eso, hermanos, tenemos que enfocarnos. Debemos de ver que nosotros tenemos una responsabilidad de educar a la gente bien. No dejar estos saduceos que confunden a la gente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo que hizo Jesucristo. Déjame decirte lo que ha hecho Jesucristo. Primeramente, Él separa lo político de la religión. Separa lo político de la religión. Yo me acuerdo, hermanos, en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 4-8, en la transfiguración de Cristo, cuando Cristo ya va a regresar al cielo, sus discípulos están rodeados alrededor de Él y le dicen, Señor, ¿es este tiempo que vas a restaurar el reino? Los mismos discípulos de Jesús estaban pensando políticamente, ¿cuándo vas a ser Israel grande otra vez? Y Jesucristo dijo, ese no es tiempo para ustedes, no tienen que saber nada de eso. Y lo que les enseñó Jesucristo es que no te preocupes por lo político. Lo político es importante, debes de participar en el proceso, pero no confundes los dos. Lo político es lo político, la religión es la religión. Son diferentes. Si quieres participar en lo político, hágalo, pero no lo mezcles con tu fe, porque la meta, el razón que Cristo nos dio el mandato es que Él no quiere que estemos
enfocándonos en las cosas de este mundo, pero dijo, las dos cosas que quiero que hagas es que, número uno, predica el Evangelio. ¿Cómo vamos a parar todo este mal en el mundo? Predica el Evangelio. El mundo está confundido, pero ustedes no. Ustedes saben dónde está la verdadera esperanza. Está en las buenas nuevas de Jesucristo. Está en la esperanza que tenemos en Cristo. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros en frente de tanto saduceos y fariseos? Predica la palabra. No te detengas, predícalo día y noche, donde quiera que estés, a quien sea, predique el Evangelio. Y número dos, tenga un testimonio. Si el mundo dice, mira, hay tanto racismo, ustedes muestren amor. Donde la gente dice, hay tanto odio, ustedes muestren paz y amor. Den un testimonio donde el mundo mire que usted es diferente, que no eres como los saduceos, un hipócrita, pero estás viviendo lo que estás hablando. Hermanos, nuestro trabajo para enfrentar esta doctrina liberal, los saduceos modernos, es predicar el Evangelio y dar un buen testimonio. Pues hermanos, gracias por su tiempo en tomar este estudio. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad. Por favor, marque ahí un like si te gustó este estudio y vamos a seguir en adelante. Y acuérdese, hermanos, siempre estoy contigo.